Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tardes de muy final de otoño, estamos ya muy próximos al solsticio de invierno y al comienzo del invierno, por tanto. Tenemos hoy la conferencia número 23, 23ª. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior comenzamos el estudio de la última cosa que íbamos a tratar en cosmovisiones religiosas, que era la relación de las cosmovisiones religiosas con otro tipo de cosmovisiones y otro tipo en general de pretensiones de conocimiento. Habíamos comenzado por algo fundamental que es razón y cosmovisión religiosa. Y estábamos empezando a desarrollar ese tema que es previo al estudio de las relaciones entre cosmovisiones religiosas y otro tipo de cosmovisiones o de pretensiones de conocimiento. No obstante, antes de continuar con ese tema, vamos a hacer una puesta en situación de dónde estamos. Porque como ya les he dicho a ustedes en varias ocasiones, y lo hemos hecho, de vez en cuando conviene situar lo que estamos viendo ahora en el panorama general del plan que teníamos y que tenemos de desenvolvimiento de las conferencias. Como ustedes recordarán, estamos en 1B, Economía, y después de haber visto los elementos fundamentales, estábamos siguiendo la metodología general que establecimos en 1A. Vamos a ver cómo todos los sujetos, agentes que entran en interacción, se colocan en interacción, generan mediante el despliegue de sus haces de planes un primer momento, un primer instante objetivo, de tiempo objetivo de realidad y ahí sucesivamente. Esto lo habíamos visto de una manera general en la parte 1A. En la parte 1B lo estamos viendo con mucho más detalle, incluyendo de manera explícita y expresa toda la constelación de fenómenos y dinámicas que caen bajo el nombre de economía, según habíamos establecido en las primeras conferencias de este 1B. Había que tratar de interacciones para ver todos los elementos puestos así en fila, todas las personas existentes en un instante T, la interrelación subjetiva entre ellos, es decir, cómo es posible que en los haces de planes de algunos agentes, al menos, estén objetivamente contemplados los haces de planes objetivos o lo que fuere de otras personas. Elemento fundamental. Y empezamos estudiando esto mediante un cierto criterio didáctico, con un lugar muy especial donde se dan toda clase de interconexiones entre personas de una manera especialísima, que es la familia. Bien. Terminada la familia, vimos que también en el seno de la familia, que es donde tiene lugar la mayor densidad de interrelaciones entre personas de diferentes generaciones, donde se mezcla lo objetivo, lo subjetivo, lo futuro, lo pasado, todo.
ya estudiamos esto, vimos como incluso en ese caso es especialmente importante tener en cuenta qué clase de estructura básica, cosmovisión, tienen los sujetos, porque también el funcionamiento de la familia y su mera persistencia a lo largo del tiempo depende de esto. Entonces, inmediatamente después, entramos en la consideración del estudio de la formación de los ensamblajes personales instantáneos de las personas, teniendo en cuenta explícitamente todos los elementos económicos. Esto nos conducía entonces al estudio de cómo se forman los ensamblajes, que habíamos hecho de una manera general y sin mayor especificación en la parte 1A. Ahora vamos a profundizar e incluir de manera explícita todo lo que cae bajo el nombre de economía. Para el estudio, van ustedes situándose, ¿verdad? Para el estudio de esto, habíamos decidido hacer el siguiente camino. En primer lugar, como ya sabíamos por la parte 1A, los ensamblajes son de cada sujeto, son propios del sujeto. Pero elementos fundamentales de creencias, paradigmas de valores, de actitudes, de representaciones teóricas y representaciones técnicas, la persona en general no los inventa. Toma elementos de eso, de la dinámica cultural en la que está inmerso. La dinámica cultural en el sentido más amplio. Y esto incluye, desde luego, la primera dinámica interactiva que es entre él y su madre, él o ella, si es una señora, y su madre. Pero todo el sistema de dinámica cultural en la que va estando inmerso a lo largo de su vida, lo toma de ahí. Naturalmente que, por así decirlo, inventa cosas, pero normalmente las inventa en gran medida a partir de elementos que toma. Lo que ya es otra cuestión es cómo sintetiza esto para formar el ensamblaje. Bien, dado esto, habíamos decidido que vamos a estudiar primero de todo los elementos cosmovisivos que las personas pueden tomar de la dinámica cultural en sí mismos, con la entera independencia de qué tomen de esto, cómo lo interpreten, es una cuestión. Bien, a su vez, esto hay que estudiarlo en dos etapas. La primera es cómo son estos elementos que se difunden socialmente en sí mismos. A continuación, cómo se difunden, ya verán ustedes que esto es importantísimo. Y en tercer lugar, ya al final de todo, cómo estos elementos así difundidos pueden ser, porque hay varios modos, integrados por las personas en la dinámica de formación de sus ensamblajes personales. Este era el camino que nos habíamos trazado para llegar a la etapa de cómo son las estructuras de intencionalidad, los haces de planes de los agentes, incluyendo en esto explícitamente la interrelación entre unos y otros, convención expresa de elementos económicos. Como esto es un poco intrincado y, en fin, por eso conviene de vez en cuando hacer el punto donde estamos. Estamos aquí. Cosmovisiones. Habíamos decidido dividir las cosmovisiones en los siguientes grupos. Primero, cosmovisiones religiosas, que es donde estamos ahora, al final.
Segundo, cosmovisiones no religiosas. Y tercero y cuarto, dos cosas un poco especiales, pero absolutamente presentes y operativas, que deben ser admitidas a trámite analítico. Tercer grupo, cosmovisiones antirreligiosas. Y cuarto grupo, religiones del futuro. Ya dije a ustedes que esto, al principio por lo menos, esto de religiones del futuro les puede parecer una cosa rara. Pero van a ver ustedes cuando lo exponga que será raro, pero es. Y además, no es así mínimamente. Es con bastante presencia. Bueno, estábamos al final de cosmovisiones religiosas, hemos visto toda serie de elementos y al final de todo estábamos en cosmovisiones religiosas y otras pretensiones de conocimiento, principalmente otras cosmovisiones. Pero antes de nada, que era justo, no habíamos acabado la sesión anterior, razón y cosmovisiones religiosas. Bien, que es con lo que vamos a continuar en esta conferencia. Pero antes incluso voy a hacerles una observación. Recordarán ustedes que en la conferencia 21, y también hice cierto uso de esto en la 22, con motivo de una aclaración que les hice al comienzo de la conferencia 21, había sacado a colación un escrito, el último de hecho, de Hayek sobre Hayek. Digo escrito porque es de suponer que, aunque era una entrevista, Hayek, antes de dar su autorización para la impresión de esta entrevista, habría revisado sus respuestas. Y normalmente las revisiones se hacen por escrito. Perdón. Así que tenemos todas las razones del mundo para decir que el último escrito público del que tenemos noticia de Hayek es Hayek sobre Hayek. El haber tenido que repasar este texto de Hayek sobre Hayek, igual que La fatal arrogancia, textos que yo no tocaba desde hacía años y que no tenía intención de tocar, no tenía, hasta que no me quedó más remedio para hacer la precisión que me pedían, me dije, y se lo participé a ustedes, es magnífico, porque me viene como anillo al dedo. Para que vean ustedes en vivo si tiene o no tiene importancia el asunto de la religión y la economía. Y eso que en este ciclo de conferencias hemos ido un poco más lejos de lo que Hayek, en su obra puramente teórico-económica, va, en el sentido de precisar de una manera más sistemática y más completa qué es eso de economía. Bien, eso ya, solo ese modo de plantearlo ya les debe dar a ustedes, y les ha dado sin duda, motivos para darse cuenta de que eso del elemento cosmovisivo obviamente es importantísimo para el estudio de la economía, sin necesidad de apelar a otras autoridades. Bueno, pues apelamos a tres, las muchísimas que hay, y en Hayek sobre Hayek se ve de una manera clarísima el porqué. Recuerden ustedes lo que les dije. Bueno, leyendo o releyendo la cosa esta de Hayek sobre Hayek, se ve todavía mejor. Bueno, pero realmente yo les invito a ustedes a que hagan lo siguiente. Miren en su derredor, porque es extremadamente importante darse cuenta del coste brutal que tiene el no ir al fondo de las cosas. Hace muy pocos días, pocos son pocos, o sea, 2 o 3 por ahí,
yo estaba escuchando, ¿cómo se llamaba eso que decían los fumadores pasivos o algo parecido? Bueno, pasivos y sufridores pasivos de todo tipo de agresiones que hay por la calle, ¿no? Auditivas, en fin, todas cosas. Bueno, pues yo estuve oyendo, como oyente pasivo, aunque en este caso con gran interés, una explicación de un señor ciertamente competente y enteradísimo de las cosas, por lo visto, que estaba departiendo sobre las causas de la mala situación económica de la República Federal Alemana, la Alemania actual. Que por lo visto son muchos. Yo hace muchísimo tiempo que no voy a Alemania. Sé de Alemania porque tengo colegas alemanes, algunos de ellos los he tenido actividades académicas próximas hasta hace no mucho, digo hasta hace no mucho que se han muerto, los cuatro con los que yo tenía trato. Los cuatro se han muerto, la gente mayor que yo, desde luego. Alemanes. 2 alemanes, un austriaco y un español germanizado. Una persona muy notable. Claro, era curiosísimo cómo ponía sus títulos. Exactamente como se hacía en Alemania antes. Doctor honoris causa mult, varios. Eso en España, la España actual, causaba sorpresa. Hace muchos años no, porque había mucha gente en España que estaba habituada a eso. Bueno, pues los 4 se han muerto. No obstante, pues tenía noticias de cómo estaba Alemania, por aquí, por allí, tal y cual. Directas e indirectas, de todo tipo. Y ya sabía que había entrado en un proceso, como el resto de Europa, que no conduce a nada bueno. Eso era evidente. Ahora, al parecer, la situación alemana es particularmente mala desde el punto de vista alemán, porque resulta que es un desastre, sube el coste de la energía, baja el no sé qué, cierran las empresas, la inflación es brutal, y así sucesivamente. Hay una desmotivación notable en sectores centrales de la sociedad. Entonces, después de exponer con bastante detenimiento todo este panorama y dar datos, la senda de crecimiento está un 5%. Claro, esta persona le daba una importancia enorme a ese tipo de cosas, ¿no? 5% depende cómo lo mida. Claro. Pero 5% por debajo, esto es terrible porque va a generar, no sé qué. No sé qué. ¿Cuáles son las causas de tan pavorosa situación? Lista. Todo tipo de cosas. Entre las cuales malas políticas económicas. Y en este punto, se basaba, por lo que yo creo haber entendido, se basaba el énfasis principal de las causas de los males de la patria alemana en este caso. Malas políticas económicas. La Agenda 2030, evidentemente la Agenda 2030 es un disparate para cualquier persona que piense más allá de 10 minutos. Estoy dando un margen amplio, es evidente, pues para Alemania y para Mozambique, para todo el mundo. La política inflacionaria. Evidentemente, la inflación, vamos a llamarla así, provocada, es mala para todo el mundo. Para Alemania, para Mozambique, para la ciudad de Salta, para la ciudad de Tijuana, en fin, para todo el mundo. No es bueno.
será bueno para los señores que se lucran de eso, pero no es bueno. Aquí, por cierto, hay un inciso. Políticas keynesianas. De este tema, la palabra keynesiana, hablaremos muchísimo más tarde, porque es otro problema, esto es otra cuestión interesantísima. Y así sucesivamente. Curiosamente, en la lista yo no vi algunas cosas que a mí me parece que debían ser tales como la política de deslocalización de la actividad de Alemania hacia otros sitios, principalmente países asiáticos. Bueno, ¿era verdad todo eso? En general sí. En general sí. ¿Es toda la verdad? No. De esa parte de verdad que no se aduce, ¿hay algo más importante que lo aducido? Sí. Este señor, a quien no tengo el gusto de conocer y que seguramente es buenísimo y competentísimo y pone el mejor empeño y es honradísimo. Y el luego está muy por encima de la mayor parte de... Entonces, se extasiaba. ¿Cómo es posible que pase esto, María? Con la tecnología avanzadísima, un capital humano de primera. Ya, esto es otra cuestión, el capital humano. Mal empezamos con ese nombre, pero es el nombre que se ha difundido. Y así sucesivamente. Todas las ventajas que tiene Alemania. Las principales de las cuales, por cierto, no tienen nada que ver con eso. Tienen que ver con las virtudes que Tácito atribuye de Alemania a los pueblos germánicos. Son virtudes morales y mentales, en gran medida atenuadas, ¿verdad? Hoy en día. Pero bueno, ¿era ese el fondo del tema? No. En primer lugar, conviene saber historia, cosa que sin duda alguna este señor sabía, y recordar que Alemania pasó de ser el imperio alemán, que hacía temblar de miedo a otros muchos, para empezar el imperio británico, lo que era Alemania guillermina, había que ver lo que era eso. Había que ver lo que era eso, señoras y señores. No ha vuelto a ver nada parecido. Era, vamos, de eso a la siniestra situación de Alemania, justo después de la Primera Guerra Mundial, en la que había gente que se moría de hambre. Alemania estaba a saldo. Se desencadenó una inflación brutal. De eso no pasaron 200 años, pasaron muy pocos años. Muy pocos años. El Titanic se hunde, esto era un signo, ¿qué va a pasar con Europa? Se hunde en 1911, creo, en abril. Parejo a eso, o muy poco después, la industria naval alemana hace un buque que era el Re-Titanic. Se llamaba Imperator. Yo he visto una maqueta de ese buque, una fotografía. Nunca llegó a funcionar. Supongo que pasaría en manos de los ingleses, pues imagino, ¿verdad? Porque los ingleses se quedaron con gran parte de la flota alemana después de la guerra. Pero tenían ustedes que ver al Imperator. Tenían que ver lo que era la Universidad de Berlín en 1911, 12 y 13. Tenían que ver lo que era la red ferroviaria del Imperio Alemán. Tenían que ver lo que eran sus planes de colonización. ¿De qué? De todo. De África, de América Austral y tal vez alguna cosa más. Del Próximo Oriente, Berlín, Constantinopla, Bagdad, Teherán. Tremendo. Bueno, pues de eso a la siniestra situación de Alemania, muy pocos años después, muy pocos quiere decir 10 o menos,
Muy pocos años. Eso por poner el caso de Alemania. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es, vamos a ver, ¿cómo es posible que se produzcan estas cosas? ¿Cómo es posible que las políticas económicas sigan siendo esas? Es que no hay institutos de investigación, es que no hay cátedras, es que no hay... Y si hay, ¿qué hacen? ¿O es que están enfrentadas? ¿Por qué esa desmotivación? ¿Por qué esa falta de ánimo? ¿Cómo es posible que los poderes públicos hayan acaparado tal cantidad de poder discrecional? Es que son preguntas que hay que hacerse. ¿Cuál es la estructura de intencionalidad de las diferentes secciones del pueblo alemán? ¿Qué ponen por delante de qué? Esas son las preguntas. Porque de la interacción entre todo eso surge esto. Entonces, en Alemania había una escuela, la Escuela de Economía Social Alemana, que más o menos se interrogaba sobre esto. Lean ustedes, por ejemplo, Más allá de la oferta y la demanda. Esto no ha tenido el éxito que debería haber tenido. Sin embargo, ha sido para Alemania muy, muy bueno esta escuela de economía social. Economía social de mercado, se llama. No era suficiente, pero era muchísimo mejor que las escuelas neoclásicas y todas las cosas. Bueno, pues la pregunta de fondo es cómo se han ido formando esas estructuras de intencionalidad, cómo se han ido formando esas posibilidades de acaparación de un poder cuasi absoluto por parte de oligarquías que, entre otras cosas, son las que acaparan el poder político. Esas son las preguntas de fondo. Porque el resto sigue. Es que la baja calidad, el descenso de la calidad de la producción alemana en muchísimos campos, cosa que este señor sí decía, con razón, es que eso es así por casualidad. He aquí una pluma estilográfica alemana. Esta pluma tiene 53 o 54 años. Una casa conocidísima. Bien. Esta pluma es muy buena. Ha sido reparada varias veces. Funciona mejor que cuando la compré. Bien. Bien, esto pasa con esta y con otras marcas que hay alemanas. Unos años después, la calidad de estos artefactos bajó, y bajó bastante. ¿Eso se debe a qué? La oferta, no. Eso son consecuencias, no son causas originantes. Y si ustedes no se dan cuenta de eso, están perfectamente preparados para sufrir cataclismo tras cataclismo, espejismo tras espejismo. Y esta es, señoras y señores, una de las razones fundamentales por las que me han hecho adoptar, y me alegro de haberlo hecho mucho, un sistema de exposición que puede resultar muy largo, y es largo, tal vez para algunas mentalidades un poco tedioso, pero es seguro, porque dentro de que no es una cosa de una alta complejidad académica ni analítica, va tocando todos los puntos que sucesivamente hay que tocar para entender el fondo de los temas. Esta especie de exordio que les hago a ustedes al inicio de esta conferencia me parece oportuno y creo que les puede ayudar a ustedes a situarse y a clarificar el porqué. Tras estas cosas preliminares, vamos a continuar nuestro examen del final de religión. Religiones, cosmovisiones religiosas y otras pretensiones de conocimiento, entre las cuales, y principalmente, otro tipo de cosmovisiones. Razón. Estábamos
con que, primero, razón, hay que precisar qué entendemos por eso. Y habíamos decidido que vamos a entender principalmente dos cosas. Una, la actitud racional y segundo, el uso de los procedimientos de razonamiento correctos. Lógica. Sin entrar en mayor profundidad ahora, porque no es necesario. Y os recordado a ustedes que la actitud racional, a la que me refiero, es la actitud del preguntante lúcido sistemático, que se interroga sobre sí mismo y sobre el resto de lo existente. Es más fácil interrogarse sobre lo segundo que sobre lo primero. Se interroga porque constata que hay cosas, fenómenos, procesos, personas, todo tipo de cosas. Y se pregunta, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? Esta actitud es, en general, una posibilidad de todo ser humano. En unos se da un modo, en otros de otro. En unas culturas se da más y se fomenta, en otras menos. En unas estas interrogaciones se restringen a cosas existentes próximos y que tienen relación con algo práctico, utilitario que yo quiero hacer. Por ejemplo, cuenta un historiador griego residente en Roma, donde había ido capturado por los romanos, en sus historias, cómo los romanos aprenden el arte de la navegación militar, cómo capturan naves cartaginesas y se dedican a investigar, a reproducir cómo funcionan en seco. Hay gente práctica e inteligente. Ahora, de suyo se preguntaban por la naturaleza de los dioses, no. Se preguntan y escriben Cicerón, la naturaleza de los dioses, pero por influjo griego. Porque de suyo, su ámbito de interrogación es más limitado. ¿Cómo debe organizarse un ejército de ocupación en un lugar muy frío? ¿Cómo podemos enfrentarnos a unas poblaciones donde los individuos son más corpulentos que nosotros? Los romanos del Lacio. Esto no lo hace cualquiera, en absoluto. Pero no es la actitud de la contemplación de lo divino, como llamaban los griegos en Seore. Esto es principalmente griego. Y ustedes y yo somos hijos de eso. La contemplación de lo divino, es decir, la contemplación de todo lo que percibo como siendo y conjeturo que puede ser, aun cuando no tenga evidencia ni inmediata ni próxima de su existencia. Bien, esto es el primer uso que vamos a hacer, actitud racional. Y el segundo es obvio. Consiste en que las cosas sean lógicamente consistentes, todas las cosas. Ahora os preguntábamos, ¿las conclusiones religiosas son algo ajeno a esto? La respuesta es que no. Evidentemente no. Obviamente no. Y entramos ahora en esto. Bien. Vamos a ver esto desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de
alguien que está en el seno de una cosmovisión religiosa, y segundo, desde el punto de vista de alguien que no está en el seno de esa cosmovisión religiosa, sino que está instalado en otro sitio. Para ambos casos, ambos dos, se tienen algunas propiedades generales que conviene saber. Aunque para algunas antropologías, entre otras para la antropología cristiana, pero principalmente, la actitud racional y por supuesto el uso de la lógica son en general atributo propio del ser humano, del ser humano en general. Perdón. Y esto incluye a las poblaciones tenidas por más alejadas de la razón o de la lógica. Para otras antropologías, no. La mentalidad prelógica, los pueblos primitivos, todo ese tipo de denominaciones que proceden de otras visiones distintas. Bueno, para unas antropologías no, para otras sí, pero en general estos son atributos propios del ser humano. Ahora bien, en unos seres humanos serán más, en otros menos, según en qué cultura, en qué instalación ambiental estén más, en otros menos. Así que esto depende de la persona, de su instalación cultural y general, y el sistema religioso, la cosmovisión religiosa en la que se instaló. Porque no todas las cosmovisiones religiosas, nota a pie de página, y como vamos a ver, también se aplica en el caso de las no religiosas, no todas favorecen del mismo modo la actitud racional. No, unas más que otras. ¿A qué se deba esto? Es otra cuestión, en la que aquí no entramos. De modo que, aunque se considere el espectro de antropologías la más favorable a estas cosas, la antropología cristiana, que tanto la actitud racional como el uso de la lógica son atributos propios, no añadidos o sobrevenidos, sino esencialmente propios del ser humano, de todo ser humano. Así que vamos de esto, que es la más amplia, y por supuesto hay antropologías en las que el ser humano ni tiene actitud racional ni tiene nada de eso, una especie de mecanismo más o menos complejo. Bueno, pues situándonos siempre hay que situarse en lo más amplio, que incluye lo menos amplio, lo incluye, en este caso negándolo, pero lo incluye. Incluso en este caso, es esencial entender que ni todas las personas, ni todas las culturas, ni todas las cosmovisiones religiosas favorecen esto ni lo tratan de la misma manera, sino de modos distintos. Eso es esencial entenderlo. Ahora entramos desde dentro de una cosmovisión religiosa. Primero, facticidades, hechos empíricos. ¿Se da el caso que desde una cosmovisión religiosa se tenga una lectura racional con respecto de las creencias características de esa cosmovisión? Esto es una pregunta empírica. Es decir, ¿en esta habitación hay ornitorrincos? Respuesta, no que yo pueda ver. Es este tipo de pregunta, no es una pregunta más compleja. ¿En esta habitación hay por casualidad una vaca lechera? No, que yo pueda ver. ¿En esta habitación hay aparatos eléctricos? Sí. Bueno, este tipo de pregunta.
¿será el caso comprobable que en las cosmovisiones desde dentro de una cosmovisión religiosa quepa dentro del núcleo de esa cosmovisión y en la práctica para los adeptos a la misma el uso de la razón en los dos sentidos que he dicho? Respuesta: sí. Obviamente sí. Obviamente sí. Obviamente sí. Tiene usted el registro a lo largo del tiempo. Claro que se reflexionaba acerca de los dioses. Y no digamos nada en religiones como la católica, donde en gran medida no se hace otra cosa. Subrayo lo que digo, no se hace otra cosa en la parte más propiamente dedicada a eso, que por cierto no solo es el clero, el clero que se dedica a eso, claro, por supuesto. Y del mismo modo, no, porque hay cosmovisiones religiosas en las que se quiere, no voy a explicar por qué ni cómo, porque no procede en estos momentos, introducir una separación entre fe y razón. Aunque luego se use la razón de otro modo distinto para ver críticamente a esa fe. Pero la fe es fe sin más. Por ejemplo, tendencias protestantes. Pero en el catolicismo no. No es que estoy haciendo una apología ahora del catolicismo, ni del budismo, ni nada de eso. Estoy exponiendo según mi mejor saber y entender. Y en otras religiones pasa cosas parecidas. La respuesta es sí, por supuesto. Pero con esto que he dicho antes. Obviamente no todos los adeptos a una cosmovisión religiosa se dedican a pensar críticamente la naturaleza de sus creencias, ni del mismo modo. Y si además esa cosmovisión religiosa ha introducido una especie de separación, por la razón que sea, pues peor todavía. Pero esto no es una consecuencia de la creencia. No es una consecuencia de la creencia. Bien. La pregunta es evidente. ¿Y qué pasa? Se sabe abundantemente. Pero vamos, tienen ustedes no, bibliotecas y bibliotecas. Pues pasa que a algunos adherentes a la cosmovisión ese examen crítico de sus creencias les lleva a la increencia. A más cosas, vamos a ver. Creencia. Por ejemplo, las ilustraciones, entre comillas, que se dan muy frecuentemente en las religiones. Había un libro muy famoso, aunque luego muy criticado, de un señor llamado Nestlé, como el chocolate de la casa de chocolates de Nestlé, suizo, varios títulos, pero el que yo tengo es Del mito al logos. Esto va a explicar la evolución del pensamiento y del espíritu griego. Del mito al logos. Las críticas a la religión griega desde dentro. Y así, pero en muchos sitios. La ilustración europea, parte de la ilustración europea. La superstición. Palabra que emplea con notable imprecisión el profesor Hayek en su texto. Notable imprecisión. El antropomorfismo, un momento.
El Dios de Israel no es un Dios antropomorfo, ni mucho menos. El Dios del cristianismo no es un Dios antropomorfo ni por aproximación. Otra cosa es que los creó a su imagen y semejanza. Eso es una pretensión distinta, completamente distinta. Alá del Corán no es un Dios antropomorfo. Esos son los monoteísmos, precisamente. Entonces, puede surgir eso, la increencia, ¿no? Yo no puedo creer esto. ¿Cómo voy a creer yo en que aparece Zeus? ¿Cómo voy a creer yo en los milagros? Hombre, por Dios. ¿Cómo es esto de que yo digo que se mueva y se mueve? No. Eso son figuraciones, porque yo no veo que esto pase. Bien, otros más complejos. Pero eso es una posibilidad real. Otra posibilidad real es que esa reflexión, desde una actitud racional, usando la lógica y otras muchas cosas más, se aclare, profundice y articule ulteriormente la creencia. Esto es una teología sistemática. Esa es otra posibilidad. ¿Se ha cumplido? Pues ahí la tienen ustedes. Pasemos ahora, ya para terminar, por la sesión de hoy, próximamente, que me da miedo pasarme de tiempo. La segunda es la posición, el uso de la razón y la lectura racional desde fuera de una cosmovisión religiosa. Yo soy el profesor Mircea Eliade, o como se pronuncia en rumano, que no es así seguro. Bueno, estamos hablando aquí ya de cumbres. Desde aquí saludo al profesor Eliade, que está escuchándonos con sumo gusto. Mircea Eliade, digo, ¿qué era eso? Y estoy investigando las religiones norasiáticas. No digamos nada de lo que a él le gustaba de verdad y sabía muchísimo, que eran religiones índicas de la India. Qué magníficos estudios. Magníficos. O cantidades, pero en fin. Otro que he citado en otro momento, del profesor Widegrad, este sueco de Uppsala. Yo no sé si este se habrá muerto, seguramente sí, porque debía ser muy mayor ya. De las religiones del pasado y las religiones del presente. Yo les decía a ustedes, señores, yo ahora le diría, si pudiese hablar con él, al profesor Widegrad, eminentísimo y querido colega, ¿y qué me dice usted de la religión del futuro? Bueno, pues a ver. Bien. Widegrad, las religiones iranias, entre otras, que él trataba con enorme competencia. De un católico examinando el protestantismo, el luterano, calvinista, o de un calvinista examinando el catolicismo, o de un musulmán examinando el cristianismo, o de un ateo. Esto ya es una especie más rara, pero en fin, un ateo de verdad, no un ateo de encargo, no, es otra cuestión. Un ateo examinando las pretensiones de conocimiento de cualquier religión de este tipo.
Bien. ¿Se puede predicar la actitud racional? Por supuesto. Por supuesto. En el caso que he citado antes, de Eliade, de Wilecraft y de otros muchos autores más, me estoy acordando ahora de otro, un belga, de Adolphe de Poussin. Adolphe de Poussin tenía un primo matemático, el otro era sanscritista. Es que hay que ver la cantidad de cosas que ha habido en Europa, ¿eh? Es indescriptible. Parece que fue ayer y no fue ayer, es otro mundo. Claro que miraban y miran. En el caso de Mircea Eliade, desde la ortodoxia, versión romana. En fin, ligeramente matizada por otros elementos. En el caso de Wilecraft, seguramente el luteranismo sueco. Y así sucesivamente. Claro que miraban con actitud racional. Y les tengo que decir a ustedes que en estos casos, que he citado y otros más que voy a citar, con cariño y afecto. Además, claro que lo examinan racionalmente. Intentando, para empezar, a entenderlo desde dentro. Intentando, cosa dificilísima, pero que hay que intentar desde dentro. Y después, con otros parámetros. Claro. ¿Y a qué puede conducir esto? Pues puede conducir a todo tipo de cosas. Entonces puede conducir a una, a la que me voy a referir más abundantemente más adelante. Puede conducir a la adopción de aquello que era, total o parcialmente, que era otra cosa por parte del examinante. Porque tras análisis y examen en sede racional, no después de haber consumido una botella de whisky de Malta, por ejemplo, suponiendo que sobreviva a eso, no, decide que eso que era para él externo, a lo mejor le parece que es digno de ser tomado en serio como creencia. A todo este espectro de cosas. Bien, con esto vamos a terminar el uso de la razón y la razón. Y que vean ustedes que eso de por aquí la razón, por aquí las supersticiones. Obviamente, evidentemente, a mí me parece, ¿verdad?, que el panteón helénico, el panteón olímpico, no existe. Pero eso es una cosa local. Porque para empezar, la religión griega es muy compleja. Y a continuación, yo personalmente, como católico, profeso una creencia que explica lo anterior y que, de cierto modo, es capaz de darle un sentido. Y no lo miro con desdén, ni con ánimo, ni con no. Así que espero, señoras y señores, que tras meditación ustedes se den cuenta de que eso de que razón por aquí y religión por ahí es una cosa digna de risa, porque no tiene nada que ver con la realidad. Hemos concluido la conferencia número 23, 23. Ya les deseo a ustedes una buena meditación, que sigan pensando en estos temas y que tengan ustedes una buena entrada en el invierno en el hemisferio norte y en el verano, sí, en el hemisferio sur. Buenas noches.